A veces decimos, parece disco rayado, ¿verdad? Grande es nuestro Dios y digno de ser alabado. Pero ¿saben qué? En la Escritura está puesto no una vez ni dos veces, sino seguido. Grande es nuestro Dios y digno es de ser alabado. Amén. Así que yo no me canso de decirlo y no me importa darlo como introducción todo el tiempo. Grande es nuestro Dios y digno es su nombre de ser alabado. Amén. Aleluya. Hermanos, en la historia nosotros vemos y conocemos de muchas anécdotas, de muchas cosas que están puestas y algunas que no se pusieron precisamente en las cosas históricas, pero hay una de ellas que es penetrante y es porque es la historia del primer mártir. La historia de aquel personaje, de aquel hermano que dio su vida por la gloria del Evangelio, por la gloria de nuestro Señor. Y me refiero a Esteban. El testimonio de Esteban es un testimonio poderoso. Lo fue en aquel tiempo. Lo fue aún para uno de aquellos hombres que perseguían a la iglesia y que después fue un gran evangelista. En aquel tiempo él se llamaba Saulo de Tarso, quien tuvo en sus brazos las ropas de este joven Esteban, a quien habían llevado a morir siendo apedreado. La historia de Esteban es una historia que debe de llevarnos a nosotros no nada más a sentir compasión o lástima por alguien que dio su vida, sino porque dentro del corazón de Esteban no estaba en ningún momento que le tuviéramos lástima, sino que nosotros nos gloriáramos, glorificáramos a Dios porque Él tuvo la fuerza, la voluntad y la confianza en nuestro Dios, quien le llevó a través de esta gran prueba y la pasó con grandes glorias. Amén. Así que en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, Hechos 7:55, lo tienen aquí en pantalla o lo tienen ahí en sus boletines. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este es la última parte del testimonio de alguien que ocularmente estaba viendo o había sido testigo de esto que había sucedido. Esteban dice: lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su diestra, de pie a la diestra de Dios. Y esto lo dijo. Y cuando esto lo dijo, no aguantaron más, lo llevaron fuera y lo llevaron a muerte. Pero ¿quién es Esteban? ¿Quién es Esteban? Si vamos ahí de nuevo al libro de Hechos, y nosotros vemos en el capítulo 6 toda la historia de lo que él habló, de lo que él dijo, está en el capítulo 7, pero en el capítulo 6 se habla un poquito de la historia, de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado en este tiempo. Recuerdan que el Espíritu Santo vino, cayó sobre los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, fueron investidos del poder de lo alto y llenos del Espíritu comenzaron a venir hombres, mujeres, y se fueron añadidos muchos a la iglesia. Por miles se añadían a la iglesia. Y dice, cada día compartían unánimes el pan en las casas. Como cuando creció,
algunas personas dentro de la iglesia empezaron a quejarse de que sus viudas no eran atendidas igual que las viudas de los otros, etc. A lo cual vinieron estas quejas a los 12 discípulos, 12 apóstoles, y ellos dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos la palabra para servir las mesas. Por tanto, vamos, entre ustedes escojan 7 hombres llenos del Espíritu, ¿sí? 7 hombres llenos del Espíritu, de buena reputación y de gran sabiduría, y que ellos sean quien se encarguen de estas cosas. Esteban reunió todos estos requisitos: un hombre de buena reputación, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu, ¿sí? Más adelante en el capítulo 6, si ustedes lo tienen ahí, capítulo 6 de Hechos, dice Esteban en el versículo 8: lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, ser lleno del Espíritu es alguien que es servicial, es alguien que va a presentar servicio a los demás. No es para recibir ningún tipo de gloria, sino es para servir. Y esto era la condición de este hombre. Muchos lo ponen como un muchacho, pero hermanos, nadie podía servir dentro de lo que eran las cosas si no tenía ya una edad, ¿sí? Entonces, por muy joven que fuera, serían unos 25, 26 años, yo le calculo más, cerca de los 30 o pasado los 30. Era un hombre que había tenido la oportunidad de mostrar su entereza, de ser un hombre de buena reputación, ¿sí? Un jovencito no puede tener una buena reputación, pero no ha tenido tiempo para mostrarlo. Entonces tienen que ser hombres que han tenido una buena reputación. Esto es, que nadie tenga algo mal que decir en contra de ellos, sino que ha sido un hombre de buena reputación, pero también lleno del Espíritu y de sabiduría, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Esto es, que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo y por tanto sea una persona que puede glorificar a Dios a través de dones, a través de señales, a través de servicio. Entonces, en el versículo 8 dice que era un hombre lleno de poder y de gracia, ¿sí? Lleno de gracia y de poder, el cual hacía señales y prodigios entre el pueblo. Bien, hasta aquí las cosas iban bien. Hasta aquí las cosas iban bastante bien, pero resulta ser que no a todos les caía muy en gracia que esto sucediera con Esteban. Amén. ¿Desean saber el resto de la historia? Amén. Bueno, vamos a tomar un momento para orar. Amén. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que así mismo pongas en nosotros el deseo, Señor, de conocer más de ti. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, a la palabra que hoy traes a nosotros. Padre mío, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Y hermanos, de nuevo, ustedes que nos ven a través de este medio, que no están aquí con nosotros, bendecimos su hogar, bendecimos su casa, su entrada y su salida en el nombre precioso de Jesús, a quien servimos nosotros. Amén. Aleluya. La historia acerca de Esteban se mueve alrededor de personas agradecidas y personas envidiosas. Cuando hay alguien que no tiene ni el don, ni la gracia, ni el poder, y ve a alguien que lo está haciendo, que lo tiene, inmediatamente entra en controversia. A ver, dime, ¿por qué haces esto? ¿Y cómo lo haces? ¿Y por qué lo haces? Y Esteban no hablaba con ellos, discutía con ellos, abría la Escritura, y ellos se quedaban cada vez más ofendidos porque veían que la sabiduría de Esteban era muy grande. Y me estoy refiriendo, hermano, cuando
un hombre joven como lo era Esteban viene y hace estragos en la credibilidad de hombres quizás muy mayores, cerca de los 50, pasados los 60, no sé, que eran maestros de la ley, que eran doctores de la ley, y viene prácticamente un chamaco, un muchacho, y si ustedes se recuerdan la historia de Jesús, fue lo mismo, un joven de 30 años, trayendo una sabiduría y un poder que no se habían visto en ningún lugar. Y por eso los fariseos, doctores de la ley, los escribas, todos ellos arremetieron contra Jesús hasta que le llevaron a muerte. Esteban no es diferente. Esteban tiene el mismo espíritu de Cristo en él. Y habla, dice, con denuedo y presenta la palabra con denuedo, pero no a todos cae en gracia. Y entonces lo que dijeron, igual como hicieron, o parecido como hicieron con Jesús, se confabularon y dijeron, este ha blasfemado contra Dios y contra el templo. Hermanos, cuando alguien acusaba a una persona de blasfemia en esos días, era sentencia de muerte. Así sencillo. Cuando dos o más personas decían, hemos oído que ha blasfemado, ha hablado mal de nuestro Dios o de las cosas, y para ellos el templo era una cosa realmente sagrada. Si ustedes se recuerdan, decían los fariseos, que alguien jure por el templo no es nada, pero por el tesoro que está en el templo, entonces ahí sí va. Ellos tenían muy, muy en cuenta las cosas que estaban a su alrededor, de las cuales ellos se gloriaban. El templo que tenían ellos, que había sido ampliado por Herodes, claro que no se comparaba al templo de Salomón, pero hermano, era una cosa preciosísima. Era una cosa que llamaba la atención, tanto así que los mismos discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, Señor, ¿has contemplado el templo, la grandeza del templo? Y dijo Jesús, de esto no va a quedar ni piedra sobre piedra. Pero el templo, y hablando de él mismo, dice, nadie lo va a poder destruir. Hay algo que va más allá, pero la gente, las personas que estaban alrededor de Esteban, pues no les gustaba nada de esto que estaba pasando. Siguiendo leyendo en el capítulo 6, dice, entonces en secreto, porque no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba, persuadieron a algunos hombres para que le dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque lo hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acusado injustamente, acusado porque él presenta la verdad. Vinieron a Jesús, recuerdan ustedes, y uno de los oficiales le dio una bofetada y dijo, ¿por qué causa de todas las cosas buenas que he hecho me has golpeado? Hermano, cuando tú tienes la palabra, cuando has sido lleno del Espíritu, cuando tú tienes la Escritura que ha sido abierta y tú tienes la verdad de las cosas que quizás van a ir golpeando las tradiciones religiosas con las que has sido criado o las que están alrededor en tu casa,
Hermano, en los testimonios que estuvimos oyendo, algunos de ustedes mencionaron cómo habían crecido en tradiciones, en rituales que venían no de la Escritura, pero de cosas de religión, dogmas de fe, estatutos, acciones y demás cosas que han sido añadidas poco a poco a través de la tradición. Si nosotros vamos al tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús había lavamientos de manos, oraciones, había todas estas cosas que eran preceptos añadidos por hombres a las cosas que habían sido puestas en la ley. Y de estas cosas precisamente es de lo que hablaba Esteban. Esteban, cuando hablaba de la Escritura, presentaba a Jesús como el verdadero sacrificio, presentaba a Jesús como el verdadero Dios, el verdadero Rey, el verdadero Mesías que había venido a salvar, a traer salvación al pueblo. Pero estas personas no querían, no podían soportar esto, y cuando él lo hablaba no había forma de rebatir las cosas que él hablaba. Y al no hacerlo y no encontrando forma para ir, hermano, ¿quién puede ganarle al Espíritu de Dios? Cuando tú hablas por hablar es una cosa, pero cuando el Espíritu está hablando, hermano, no hay quien pueda rebatir. No hay nada que pueda venir. ¿Por qué? Porque hay sabiduría de Dios, de lo alto, en nosotros. Y tú puedes hablar y puedes presentar las verdades del Evangelio, y aún muchas veces cuando has terminado dices, wow, de esto hasta yo quedé sorprendido. Y hermanos, en muchas ocasiones ha sido así, porque Dios trae, ¿verdad? Dice, saca de esa fuente que está en nosotros, saca para hablar. Dice, tú no te preocupes de qué hablar o qué presentar, porque el Espíritu mismo va a ser quien hable por ti en el tiempo en el que tengas tú que hablar. Amén. Y esto es lo que sucedía con Esteban. Fue acusado injustamente de blasfemia y lo llevaron ante el Sanedrín. Un poquito de historia, hermanos. Llevarte delante del Sanedrín es como llevarte a la Corte Suprema de aquí, de este país. Es como llevarte a lo más alto de lo más alto. No es ir a que te juzguen en el condado donde tú vives, no, hermano, ni en la ciudad, ni en el estado, sino en la nación. Aquí estaban llevándolo ante el Sanedrín, esto es, ante el grupo de eruditos de la ley, aquellos que se la saben toda, que han vivido toda su vida estudiando la ley, a determinar y a juzgar hombres. ¿Sí? Y pues llevaron a Esteban, lo llevaron aquí, imagínate, un hombre joven, delante de toda esta multitud de gente que le rodeaban, y le tenían unos ojos así como nada benignos, ¿verdad? Sino unos ojos así de no sé si te has fijado en algunos documentales de National Geographic o de estas cosas de historia natural, cuando ponen por ejemplo, a una hiena rodeada de leonas, ¿no? O al revés, una leona rodeada de hienas. ¿Y cómo la miran, verdad? ¿Cómo miran? Porque no tiene a nadie más. Dice, de aquí no te sales, de esta no te salvas, ¿verdad? Puedes ser muy poderosa, pero somos muchos. Y esto es lo que sucedía, rodeándole, hablando, murmurando, trayendo que se cree, mira la pinta que se tiene, y cómo cree que va a saber más que nosotros. Todas estas cosas, hablando, dice, sí, yo creo que también he oído, y se acuerdan del maestro de quien habló, y era una murmuración en todo esto. Mientras tanto, Esteban comienza
dice, ¿qué tienes tú que decir? Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7 dice el sumo sacerdote, ¿es esto así? Hablando con Esteban. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres. Y comienza a hablar acerca de toda la historia de Israel, desde el principio, desde que Dios llama a Abraham, y después la historia de Moisés y todo lo que es el pueblo. Pero hay dos preguntas que nosotros tenemos que hacernos acerca de este gran hombre de Dios. La primera pregunta es si él estaba acobardado. Si ustedes piensan que Esteban estaba acobardado ante todo este tribunal. Y la segunda es, ¿cómo es posible que él estuviera tan calmado? Hay dos cosas entonces que surgen, ¿sí? La primera es, ¿estaba acobardado? Y la segunda es, ¿cómo es que puede estar tan calmado cuando sabe que lo más seguro es que le den juicio de muerte? Si ustedes han visto algunos de los tribunales de los casos que han llevado, hay personas que las presentan, las llevan al juzgado y está el fiscal y está el abogado y presentan las cosas. Hermano, es intimidante. En primer lugar, te ponen ahí en un lugarcito rodeado de gente que quiere destruirte, que quiere encontrarte culpable, que quiere traer juicio sobre ti. ¿Y cómo está esa persona? Pues así. Hermano, Esteban no estaba así. Y vamos a verlo. Dice, él estaba acobardado ante estos acusadores, estas personas, este tribunal. ¿Y por qué estaba tan calmado? Hermano, traemos estas dos preguntas porque nosotros tenemos que saber qué hacer o cómo comportarnos cuando una situación similar suceda. Nosotros día a día somos juzgados por el mundo. Nosotros continuamente somos juzgados por nuestra propia familia. Nosotros somos juzgados por nuestros compañeros de trabajo. Somos juzgados por aquellos que nos rodean. Somos continuamente cuestionados en nuestras palabras, en nuestra fe. Cuando decimos, el Señor es mi sanador. Sí, pero tú te encuentras todavía enfermo y mira lo que dice el doctor. Dice, sí, pero Jehová es mi sanador. El Señor ha sanado, ha traído sanidad a mi cuerpo. Sí, pero mira el estado, dice, no, yo creo en la palabra de Dios. Bueno, tú puedes creer en la palabra de Dios, pero también haz esto y aquello. Dice, no, yo creo que el Señor es mi sanador. O yo tengo confianza de que el Señor me va a sacar de esta situación en la que yo estoy. O yo he puesto mi confianza en el Señor. Hermano, continuamente nosotros somos cuestionados en nuestra fe. Somos juzgados y muchas veces apartados de lo que es la misma familia, la misma sociedad, los mismos. Cuando una persona decide buscar y seguir los pasos de nuestro Señor, hermano, inmediatamente tus amistades te hacen a un lado. Tus amistades te mueven y dicen, no eres ya igual, te has vuelto un aleluya, te has vuelto ¿cómo le llaman? Un santurrón, ¿verdad? Porque ahora estás yendo a la iglesia cada domingo, cuando antes pues te aparecía solamente en 2 ocasiones, ¿verdad? Sí, en Navidad y Año Nuevo. La misa, ¿cómo llamaban? La del pico, la del gallo, ¿verdad? Ajá. Y por supuesto, claro, la de Navidad. Y esas no te las perdías. Pero de ahí en fuera, como dices, ahí te viste, porque a mí no, ¿verdad? Ahora las cosas cambian y tú empiezas y tú hay un gozo, hay una sonrisa, dejas de ser, de hablar
como hablabas antes, empiezas a comportarte más, hay compasión, hay algo en ti que es diferente. ¿Y qué sucede? Que no lo soportan, que no lo aguantan, que no pueden. Empiezas tú a hablar con una seguridad de las cosas de Dios. Dice, ¿y esto de dónde te salió? Si yo te conozco tu pasado, conozco tus cosas. Dice, sí, pero ya no es así, ya no soy así. El Señor ha cambiado, ha hecho algo tremendo en mi vida. Pero hermano, la gente alrededor tuyo no lo ve igual, como no lo vieron en Esteban. La pregunta entonces era si él estaba acobardado. En ninguna forma. En ninguna forma, porque con denuedo él expuso las verdades del Evangelio. No tengas temor, hermano. Muchas veces vas a ser cuestionado en las cosas que tú crees. Pero mantente firme. No seas controversial, pero mantente firme. Habla de las verdades. No tanto como historia, hermano. No es que tú te aprendas las historias de la Biblia. Es que tú conozcas, tengas una relación con el Señor. Y esa relación con el Señor te va a llevar a ti a alcanzar grandes lugares, a tener una seguridad cuando todos los demás están temblando, cuando todos los demás están en una incertidumbre por lo que va a venir, lo que puede pasar, lo que va a acontecer. Tú puedes estar seguro que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que te pueda mover. Cuando hay situaciones de mucho peligro, hermano, hay algunos que se mantienen firmes. Y dice, ¿y tú por qué no estás temblando? ¿Qué no ves la situación? Dice, yo confío en Dios. Yo confío en mi Dios. Pero no ves que no hay solución. No hay solución en el mundo, no. Pero en Dios sí hay solución. Regresamos de nuevo al ejemplo que yo les puse acerca del profeta con su siervo. Toda la ciudad había sido rodeada por el enemigo. Y el siervo que estaba con el profeta estaba temblando. Pero el profeta estaba tranquilo. Estaba en paz, estaba en calma. Y el siervo le dijo, ¿qué tú no tienes temor del enemigo? ¿Qué tú no temes por tu vida y la vida de todos estos? ¿Qué no ves el tamaño de ejército que se nos viene encima? ¿Por qué estás tranquilo? Imagínate un siervo hablándole así a su señor. Pero es que el espíritu de cobardía se había apoderado de él. Y el profeta tan tranquilo, tan calmado, como si hubiera sido otro martes, otro jueves. Un día más. Sí, pero este día viene el enemigo encima. ¿Y? Señor, ábrele los ojos. Y cuando el siervo vio el ejército de Dios, que era mucho más poderoso, mucho más numeroso que el ejército que se venía, dice, ahora entiendo por qué estás tan calmado. En nuestra vida, hermanos, vamos a ser nosotros rodeados de personas con dedos apuntándonos, diciendo, estás equivocado, no tienes la razón, no tienes por qué hablar de esta manera, pero dice en la Escritura, no tengas temor, Dios está contigo, el Espíritu de Dios está contigo. No tengas temor de lo que vaya a suceder. Mira, Esteban nunca en ningún momento, ni cuando moría, le pasó por algún momento decir, tengan lástima de mí, que esto no le suceda. En ningún momento, sino que él dice, como lo leímos en el versículo inicial, poniendo su mirada en el cielo, vio la gloria de Dios. Cuando las cosas estén, como dice el dicho, en color de hormiga, no te atemorices. El Señor, que es tu juez, tu abogado, tu defensor, aquel que lleva tu caso, está contigo. Amén. Por eso él no tuvo temor y presentó, dice, las verdades del Evangelio y los errores que ellos tenían. ¿A qué errores se refiere?
a los errores cuando llevaron a Jesús a muerte. Cuando teniendo la salvación a la puerta, habiendo tenido al Rey de Gloria, teniendo al Mesías ahí, lo llevaron fuera al Gólgota y lo crucificaron. Y no nada más contentos con ellos, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. De estas cosas es las que y ellos empezaban, y mientras más hablaba Esteban, más crujían sus dientes. Más estaban disgustados, enojados. ¿Sí? Primero él presenta la verdad que salva y después presenta lo que impide esa salvación. Tú no tengas temor de decir Jesús salva. No tengas temor de hablar de lo que es las verdades del Evangelio. Ahora, estamos en una sociedad mayormente abierta al Evangelio cristiano. Pero hermano, nuestros hermanos en otros lugares nos dan testimonio que cuando se habla de estas cosas, puede ser aún llevado a tribunal. De esa misma manera que fue llevado Esteban y ser juzgado y aún ser muerto. China, Rusia en su tiempo, todos los países musulmanes, muchos países africanos, algunas islas en el Caribe, algunas ciudades en nuestros países no soportan que hablen del Evangelio de salvación. No lo soportan. Han quemado iglesias, han llevado a la gente y la han matado a espada, a machete, a cuchillo, lo que sea, porque han hablado las verdades. No te detengas, no te acobardes, preséntala con denuedo. Hay cosas que impiden, pero habla de la salvación de nuestro Señor. Dice su confianza, por eso él estaba tan calmado, porque la confianza estaba en quien estaba con él. Amén. Si tú sabes quién está contigo, tú puedes estar firme, estar confiado, porque sabes que Él es tu sostén, tu roca firme, tu castillo, tu fortaleza, tu refugio. Amén. Y el Espíritu daba testimonio a su espíritu de que el Señor estaba con él, pero ¿sabes qué? El Señor también estaba en él. No es lo mismo saber que Dios está contigo a que saber que está en ti. Es más allá, es como una doble seguridad. Sí, es como una puerta con candado y una vez que la abres hay otra puerta con cerrojo y la abres y hay otra puerta. Así es la seguridad que tenemos en el Señor. Es seguro, seguro, seguro. No nada más es que Dios está por ti y que Dios está contigo, Dios está en ti. Y eso lo sabía Esteban. Dios está en mí, y si Dios está en mí, es la seguridad que te lleva a la confianza absoluta de saber que Cristo está en nosotros, dentro de nosotros, es a una con nosotros, ¿sí? Es el Señor mismo quien habla, quien se mueve, quien actúa. Ese Dios mismo quien te da a ti la seguridad de seguir adelante. Y por tanto, estar calmado, aún en cosas tan tremendas. Entonces, la respuesta a las dos preguntas que tenemos: ¿estaba acobardado ante sus acusadores y el tribunal? De ninguna manera. Dios estaba con él. La segunda pregunta, que es ¿cómo es posible que estuviera tan calmado? Porque el Señor Jesucristo, el Señor, estaba con él y en él. Amén. Fíjense que dice, vio al Hijo del Hombre, puesta su mirada, ¿sí? Regresando al versículo, puesta su mirada en los cielos, dice, vio la gloria de Dios y al Señor que estaba de pie a la diestra de Dios. Fíjense una cosa, ¿a dónde puso su mirada? ¿A dónde es que puso su mirada? Dice, poniendo la mirada en los cielos. Y entonces, la mayoría de los artistas que han puesto este cuadro ponen a Esteban con los ojos arriba, a las nubes, al cielo. Pero hermano, él no estaba de esa forma.
Los cielos a los que se refiere no estaban arriba, estaban adentro. Dios está adentro y los cielos están dentro. Él vio la gloria de Dios dentro. Eso es lo que le dio la confianza. De que él vio la gloria de Dios, no afuera, hermano. Si lo hubiera visto afuera, hubiera sido algo tremendo y precioso. Pero hermano, no le dio la confianza de ir y entregarse completamente a ser apedreado si él no hubiera visto la gloria de Dios dentro de él. Es ver la gloria en ti y al Señor sentado a la diestra de Dios en ti. Eso es lo que le lleva a él a tener esa confianza, a tener ese denuedo, a ser quien fue Esteban. Nosotros muchas veces queremos ver las cosas externas. Queremos ver la gloria de Dios y que se manifieste un coro de ángeles. Afuera, hermanos, cuando todo está, el Señor te ha llevado a que vayas a las cosas preciosas que están dentro. Donde Dios se va a revelar, donde Dios va a mostrar las cosas grandes. Eventualmente, como dice en la Escritura, cuando Él se ha revelado, nosotros seremos revelados con Él. Pero hermano, esto tiene que suceder primeramente dentro de nosotros. Y esto sucedió con Esteban, que Esteban, dice, poniendo la mirada en los cielos que estaban dentro de él, se le permitió ver la gloria de Dios. Ahora, ¿dónde tú miras? ¿Afuera? ¿Buscando la respuesta afuera? ¿Buscando a Dios afuera? ¿O dentro, donde Él ya está? Cuando tú quieras sanidad o la respuesta a una necesidad económica o a un asunto legal, el abogado no está afuera, hermano. No vas a ir a buscar, Espíritu Santo, en cuál puerta estás, en qué iglesia estás, en qué lugar, para que oigas mi petición, hermano. El Señor está dentro de nosotros. ¿De dónde viene la sanidad? Sí, viene del cielo, pero el cielo está en ti. La vida, que es Jesucristo, está en ti. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene la sanidad? Dentro. Lo cual va a llevar sanidad a todo tu cuerpo. ¿Quién te da la seguridad? ¿Una persona que te dice o alguien que está afuera? No, sino el Señor mismo que está dentro, que te da la seguridad. Por eso dice en la Escritura, busca la paz y síguela. La paz interna, la respuesta está dentro. Cuando tú tengas una decisión que hacer, busca la paz del Señor dentro. Y cuando tú encuentres esa paz, tú vas a tener la seguridad de hacer o de ir a izquierda o a derecha, decir sí o no, actuar o esperar. En la Escritura nosotros vemos muchas veces los reyes haciendo consulta con los profetas, ir y preguntarle a nuestro Dios si voy o no a la guerra. Y va el profeta delante de Dios y traía respuesta. Oh rey, ve que el Señor ha entregado los enemigos en tu mano. O no vayas, o espera, o hazlo de esta manera o de aquella. Ahora, hermanos, ya no es necesario porque el profeta está en nosotros. No tengo que ir a buscar a nadie. El Señor mismo está en mí y me va a dar dirección. El Señor mismo está en mí, Él es mi sanador. El Señor mismo está en mí, Él es mi roca fuerte. El Señor está en mí, Él pelea mis batallas, mis temores. Él me hace vivir, como dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Tú puedes creer esto. Esteban estuvo llevado allí y cuando dijo esto, dice, veo la gloria de Dios y veo a Jesús a su diestra. Dice el sacerdote, ya no hay más nada. Esto te ha condenado. Dice aquí en la Escritura que después de presentar estas cosas y haberles dicho, vosotros sois duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y continuando dijo, versículo 52, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardáis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ya hemos hablado de esto, que la vio dentro. Dice, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Hermanos, si los cielos se hubieran abierto, ellos hubieran visto lo mismo que había visto Esteban, pero los cielos no se abrieron afuera, sino dentro de él. Por tanto, lo que él habló estaba dentro de él, no fuera. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Espíritu y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó a gran voz, y el Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, concluimos con esto. Cuando las cosas se pongan muy difíciles, muy tremendas, cuando todo se te venga encima, pon tu mirada en los cielos. No me refiero a que te pongas a ver hacia arriba, hermano, sino hacia adentro. Los cielos y el Señor de la gloria está en nosotros. Eso es lo que te va a llevar a ti a la seguridad de alcanzar y de tomar toda victoria que te pertenece. No importa lo demás, hermano. Este cuerpo, como dijo Esteban, este cuerpo es pasajero. Yo espero una gloria, un cuerpo diferente, una casa diferente, no hecha con manos de hombre. El Señor mismo te va a llevar, hermano. Nosotros hemos sido muy dados a medir todas las cosas en un periodo de 120 años. Y se nos viene el mundo si algo se empieza a desquebrajar dentro de ese tiempo. Cuando no entendemos que nosotros tenemos la eternidad, que dentro de nosotros hay eternidad, que todo lo que está, los que conocemos, están en esa misma eternidad. Así que estas cosas externas, como dice en el Salmo, sécase la flor, marchítase la flor, pero la gloria de Dios permanece para siempre. La gloria de Dios permanece en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. La gloria de Dios está adentro, no fuera. Amén. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, te damos gracias. Nos has llevado, Señor, a conocer el testimonio de un gran hombre. Un gran hombre, Señor, el cual fue lleno del Espíritu, lleno de gracia. Señor Santo, un hombre irreprochable. Asimismo, Señor, nosotros queremos ser, Señor, queremos, Padre mío, que los cielos se abran y veamos tu gloria en nosotros, Señor. Sabiendo, Señor, que la mirada que Él puso, que Esteban puso, no la puso hacia afuera, sino dentro. Y pudo contemplarte, y pudo tener la seguridad, Señor, de que tú estabas con Él, y por Él, y en Él. Asimismo, Señor, nosotros pedimos que esto sea una realidad para nosotros. Que podamos no sentirnos acobardados y permanecer en calma en cualquier situación. Porque sabemos quién está con nosotros. Porque Jesús, tú eres nuestra perfecta confianza. En ti creemos, en ti confiamos. Sea la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.